Hola, bienvenidos a Venezuela's Historia. En esta oportunidad hablaremos de Juan Vicente Gómez, el general, su transición, su largo periodo presidencial, la Venezuela moderna y petrolera. Bienvenidos. Nacido en la Hacienda La Molera, Estado Táchira, el 24 de julio de 1857. Fue un dictador, hacendado y militar venezolano. Debido al desorden de vida que llevaba el presidente Castro, se ve en la obligación de abandonar el país para realizarse una intervención quirúrgica. Y es allí, en 1908, cuando, apoyado por sectores económicos y políticos en que se encontraban en descontento con el presidente Castro, más el apoyo de los Estados Unidos, toma el poder el general Gómez a través de un golpe de Estado. En principio, creyeron que sería una transición para montar en el poder a algún personaje de mayor prestigio de la época. Sin embargo, Gómez comienza a organizar poco a poco su administración de gobierno que lo mantendrá hasta la muerte. En este video resaltaremos los puntos más importantes de su gobierno, sus reformas, elecciones y la era del petróleo. Segundo periodo de gobierno de Juan Vicente Gómez, 1914-1921. Gómez gobernó de 1908 hasta su muerte en el año 1935. Su gobierno fue la dictadura más férrea que ha sufrido el país en toda su historia. Su lema de gobierno fue Unión, Paz y Trabajo. Gobernó durante 27 años. Reformó la Constitución en varias ocasiones con dos objetivos básicos: variar el periodo presidencial y permitir reelecciones. Desarrolló una red de carreteras de macadam y algunas de asfalto, que unían las diferentes ciudades y las plazas militares. Creó la Escuela Militar y la Escuela de Aviación Militar. Para contar con un ejército permanente, formalizó la Ley de Servicio Militar Obligatorio. En el año 1913, cuando solo le quedaban meses para terminar su mandato, Gómez decide continuar en el poder, razón por la cual desató una crisis en el gobierno. Es entonces cuando trata de resolver y desviar la situación, declarando como suspendido el proceso electoral, afirmando que esa era para impedir que Castro invadiera por las costas de Falcón, así como en esta ocasión el cambio de la Constitución a su favor para alargar su gobierno. Surgimiento y desarrollo de la Venezuela petrolera. Comenzó en 1921. Gómez continúa la misma política de ofertas y facilidades de inversiones a los capitales extranjeros. Impone derechos de exploración vagos y no establece normas de refinación ni perforación. En 1925 ya el petróleo había desplazado al café como primer producto de exportación. En 1928 Venezuela había alcanzado ya el primer puesto como país exportador de petróleo en el mundo. Durante ese periodo de la industrialización del petróleo, el país estaba devastado por la guerra pública y las deudas que esta misma había dejado. Los trabajadores del sector agrícola salían del campo para adentrarse en la ciudad, en búsqueda de una posición económica mejor. Como resultado, Venezuela empezó a surgir y los rubros agrícolas quedaron de lado ante la aparición del petróleo. Como características económicas de su segundo periodo de gobierno se presentan dos matices: la continuación de la Venezuela agrícola y el surgimiento del desarrollo de la Venezuela petrolera. Venezuela agrícola, que va de 1908 a 1921. Gómez favoreció la inversión extranjera mediante la oferta de facilidades para instalarse y la extensión de impuestos para sus inversionistas. En este tiempo, el país seguía siendo dependiente de los precios del café en ámbito mundial. Estos cayeron y los del cacao se mantuvieron. Gómez favoreció la agricultura y buscó el acceso de los cultivadores en el mercado internacional, donde como resultado la magnificación de rubros agrícolas. La larga dictadura gómezista. El primer gobierno de Juan Vicente Gómez fue de 1908 hasta 1914. Una vez que Gómez preparó todos sus pasos, dio el golpe de Estado el 19 de diciembre, tomando los cuarteles de Caracas con jefes adictos a su mando, arrestando al tren ministerial y a otros altos funcionarios castristas. La excusa para reaccionar de esta manera fue denunciar la existencia de un complot para asesinarle, por órdenes de Castro o sus amigos subalternos de Caracas. La prueba del supuesto magnicidio fue un telegrama que contenía este mensaje: la culebra se mata por la cabeza. Se procedía a enjuiciar a Castro para impedir legalmente su regreso al poder. La reforma constitucional desde 1909 hasta 1910 para legalizar el golpe de Estado del 19 de diciembre de 1908 se sancionó en el Congreso una nueva Carta Magna el 4 de septiembre de 1909, promulgada por el presidente al día siguiente de su aprobación. Las novedades que incorporan a la Constitución eran: restablecer los 20 estados federales, restablecer la institución del Consejo de Gobierno con voto consultivo y voto deliberativo,
vigencia a partir del 19 de abril de 1910, cuando se inicia el periodo constitucional. Constitución de 1914. El Congreso de Diputados Plenipotenciarios sancionó el 13 de junio de 1914 la nueva Constitución, promulgada por el presidente provisional Victorino Márquez Bustillo. Entre las características la misma destacan: permiten la reelección presidencial y se elimina el Consejo de Gobierno. La ausencia del presidente la suple un ministro del gabinete que este mismo designa. Establece una comandancia general del Ejército Nacional separada de la presidencia de la República. Y el periodo presidencial pasa de 7 años y de 3 años para los restantes poderes políticos: Congreso Nacional, Corte Federal de Justicia y Legislatura Regional. La candidatura de Dr. Félix Montes en ese mismo año. El periodista don Rafael Arévalo González, desde su inicio, lanzó a la candidatura del honesto jurista Dr. Félix Montes. Esta candidatura iba a competir en el proceso electoral a celebrarse en 1914. Esto interfería con los planes del continuismo gomecista. Las llamadas fuerzas. Conspiración del general Román Delgado Chalbaud. Fue en 1913. Se descubrió una vasta conspiración en la cual estaban comprometidas importantes figuras civiles y militares. El movimiento dirigido por Román Delgado Chalbaud fue delatado y Gómez hizo detener a más de 157 sospechosos. Gran cantidad de comprometidos tomó la vida del extranjero antes de sufrir las terribles torturas y prisiones que le esperaban. Román Delgado Chalbaud fue capturado y encerrado 14 años en la Rotunda. La candidatura del Dr. Félix Montes. El periodista don Rafael Arévalo González, desde su diario El Pregonero, lanzó a la candidatura del honesto jurista Dr. Félix Montes. Esta candidatura iba a competir en el proceso electoral a celebrarse en 1914. Eso interfería con los planes del continuismo gomecista. Las llamadas fuerzas vivas, empresarios de todos los sectores económicos, comenzaron un movimiento nacional a través de miles de cartas, telegramas y adhesiones personales que apoyaban la continuidad de Gómez en el poder, como garantía de la paz y el orden de su trabajo. Según la Constitución, era obligatorio hacer las elecciones, así que para evitarlo la solución fue apegarse a la guerra, argumentando que el país había sufrido una invasión supuestamente dirigida por Cipriano Castro, cosa que no ocurrió realmente. Se dictó un decreto de suspensión de garantías ciudadanas y por tanto las elecciones no podían hacerse con la oportunidad legal establecida. No existiendo renovación electoral, se interpretó que el hilo constitucional quedaba roto. Por tanto, se abría la posibilidad de reformar la Constitución vigente. Mientras esto se hacía, se encargó provisionalmente de la presidencia el Dr. José Gil Fortul. Intervención de los Estados Unidos de Venezuela en América. El impropio Juan Vicente Gómez pidió a esa potencia que enviase un destacamento naval, como en efecto lo hizo, estacionando por más de 3 meses varios acorazados en el puerto de La Guaira, como una garantía de la transición política. Cuando Castro trató de volver, impidieron de que se embarcase en Trinidad y lo enviaron otra vez a Europa. Hasta su muerte en Puerto Rico en 1924, a Castro no se le permitió moverse con libertad. A donde iba era hostilizado y vejado. No hay duda que el nacionalismo de Castro recibió su castigo y el entreguismo de Gómez a la potencia mereció su premio. La tercera presidencia de Gómez. Esa fue en aquella época de 1922, en la cual debería producirse una elección al presidente de la República de Venezuela. Entonces Gómez anticipó y las dificultades que pudiera tener hacia sí mismo por el que quedaría mandando en el poder. Él efectuó un movimiento y fue al Congreso de la Constitución para reformar la ley 1922. Entonces quería reformar la Constitución para que hubiera un subpresidente o vicepresidente. La Constitución en aquella época tenía en el artículo 74 establecía que las cámaras que están en el Congreso, o sea, el Senado y el diputado, eran los que elegían el presidente de Estados Unidos de Venezuela. Recordemos que anteriormente Venezuela se llamaba Estados Unidos de Venezuela. Y también en el periodo presidencial es de 7 años, o sea, lo cual era perfecto para la dictadura que podía imponer. Durante el lapso de dictadura gomecista tuvo que enfrentar un montón de cosas. En esas cosas la impugnación que sus miembros familiares querían tumbarlo del poder, o sea, sus mismos familiares. También tuvo que enfrentar, como se dice, cosas en oposición hacia él,
o sea, manifestaciones de estudiantes, manifestaciones de ya sean las personas, ya sea exteriores y interiores de su país. Justificar las acciones contra los que están represivos hacia él, o sea, hubo una masacre sangrienta. Y se puede decir que la generación del 28 es, en el 1928, los estudiantes en conjunto se hicieron llamar una manifestación en contra de Juan Vicente Gómez. Supremacía del 7 de abril. El 7 de abril se produjo un lanzamiento de todas las academias militares donde el capitán Rafael Alvarado y Lefren llevaban a cabo este lanzamiento. Los jóvenes oficialistas militares contrataron el respaldo de los estudiantes y toda la sociedad caraqueña. A diferencia de tiempos pasados, cuando los movimientos estaban armados provenían de las áreas rurales y caudillos. Los movimientos armados provenían de las áreas rurales y comandadas por los viejos caudillos. Este movimiento surge en el más importante centro urbano, Caracas, con la participación de sectores que nunca habían tenido tan importante papel. Nos referían al sector de los jóvenes estudiantiles. Las insurgencias del 7 de abril de 1928 costó con el apoyo de Raúl Leoni, Jovito Villalba, Rómulo Bentancur, Juan José Palisco, Isaac José Pargo y otros. Los mismos fracasos y la mayoría de los estudiantes fueron detenidos divididos al castillo del pueblo de Puerto Cabello y a la cárcel de Rontura y después como campos de trabajo como palenses. Ha soportado el pueblo venezolano a lo largo de su historia. En 1932, el general Gómez no enfrentó mayores dificultades políticas debido a la bonanza económica y el fortalecimiento de las fuerzas represivas. Parecía que la dictadura de Gómez se iba a eternizar. Sin embargo, fue la muerte del dictador lo que permitió liquidar a una de las más férreas, ya anciano, y después de una larga y penosa enfermedad, muere Gómez el 17 de diciembre de 1935 en la ciudad de Maracay, estado Aragua. Así termina la dictadura de 27 años de mucho orden con dura represión que permitió el proceso de transición de la Venezuela agraria a la Venezuela petrolera. De esta manera finalizamos el día de hoy. Venezuela es historia. Gracias a todos.